este tiempo, Señor, no está para que tu pueblo escuche palabras huecas, Dios, sino, Padre, para que escuches, oh Señor, el mensaje que tú estás enviando, Dios. Padre, mi incompetente humanidad, Señor, la postro en tus pies, Señor. Que seas tú, Señor, que nos hable, Dios. Y toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, Señor, es para ti, Dios. Porque solo tú la mereces. Porque solo tú eres Dios, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Estoy en tus manos, Dios. Espíritu Santo de Dios, dirígeme tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Busque en su Biblia, libro de Josué, capítulo 5. Los primeros libros de la Biblia, después de Deuteronomio, tenemos a Josué. Gloria al Señor. Josué capítulo 5, versículo 9. Aleluya. Gloria a Dios. Y el último que lo encuentre me dice amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Honramos al Padre en la dirección de su Santo Espíritu. Y dice así su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Amén. Puede sentarse, pero no siente su alabanza. Recuerde que Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Pero si usted tiene una alabanza, désela al Señor, que nos vamos a gozar juntos. Aleluya. Le hemos puesto como título a este mensaje: la vergüenza del pecado. Vergüenza es un sentimiento de pérdida de dignidad causada por una falta cometida o por humillación o insulto recibido. También llamada pena en algunos países centroamericanos, andinos, caribeños y también en México, por ser una sensación humana de conocimiento consciente de deshonor, desgracia o condenación. Es sinónimo de ignominia por su etimología en el latín, que remite a la pérdida del nombre. Es decir, ignomer, sin nombre. Da a entender el efecto de una acción deshonrosa o injusta. La 21ª edición del diccionario de la Real Academia de la Lengua la define como una afrenta pública en el sentido en que constituye una ofensa personal que queda a la vista de una comunidad que la combate unánime o la condena unánime. Otra acepción o significado es sentimiento de incomodidad producido por el temor a hacer el ridículo ante alguien o que alguien lo haga. Eso nos ocurre con mucha frecuencia al ser humano cuando vamos a hacer algo por primera vez. Hay esa inseguridad y eso nos provoca como una vergüenza de poder hacer mal lo que se nos ha encomendado. Por eso esta definición. Pero hay también otra palabra que es desvergüenza, que es deshonor o sinvergüenza. ¿Quién es un sinvergüenza? Se dice del individuo a quien las consideraciones morales le son indiferentes, que es consecuentemente objeto del descrédito general.
Ahora, ¿qué significa para nosotros pecado? Y antes de entrar en la consideración de pecado, vamos a pensar en que cada sociedad establece sus códigos, sus leyes, sus reglas de comportamiento. ¿Verdad que sí? En nuestro país conocemos código civil, código penal, código de la mujer, código de la niñez, derecho inmobiliario, es decir, son códigos, ordenamientos que establecen reglas sobre las cuales nosotros debemos convivir como sociedad. Así también encontramos que Dios, aún a los animales, Dios le estableció un código de comportamiento. Y usted, por ejemplo, no sé si ha visto en alguna ocasión algún video de una jauría de perros silvestres. Ellos tienen un líder. Y cuando esa jauría hace una caza, ninguno de los otros miembros puede comer antes que lo haga el líder. Y si alguno osa hacerlo, recibe un castigo. Así también, por ejemplo, las hienas, las manadas de hienas, que como dato curioso, las líderes allí son las hembras. ¿Sabían eso? Las hembras son las líderes en las manadas de las hienas. Y esto empieza desde el nacimiento. Las hembras son las que tienen el derecho a mamar primero, alimentarse primero, y luego le corresponde a los varones. Cuando hay una cacería, come primero la líder de esa manada, después las otras hembras, y si algo queda, le toca a los varones. Alabe. Alabado sea el Señor. Pero algunas veces aparecen miembros en esas manadas que quieren romper esa regla que por instinto existe en esos animales silvestres. Y cuando lo hacen, recibe el castigo. Entonces, Dios, hablando ya en términos espirituales, estableció reglas para el ser humano, para el ser que Él creó a imagen y semejanza suya. Dios creó las normas, el propósito para la vida nuestra. De manera que cuando nosotros como seres humanos cometemos acciones que se rebelan contra Dios, que dejan de cumplir el propósito divino para nuestras vidas, porque cedemos ante el poder del mal, estamos cometiendo pecado. Eso es una definición de pecado. Acciones con las que los seres humanos se rebelan contra Dios, dejan de cumplir el propósito divino para sus vidas y ceden ante el poder del mal. Amén. Esta definición nos lleva al pecado que entró al mundo por un hombre, Adán. Es decir, la desobediencia, lo cual es rebelión y la consecuencia inmediata del alejamiento de Dios que trae el pecado. Bendito sea el Señor. En los idiomas originales que se escribieron la Biblia, se utilizan varias palabras para tipificar o ilustrarnos a nosotros sobre el pecado. Una de ellas, muy utilizada en el Antiguo Testamento, es la palabra hebrea chata, que significa errar el blanco. Esto es que una persona lanza una flecha y no da en el blanco que estaba establecido que iba dirigido a esa flecha. Asimismo, entonces, lo que trata de describir es que el pecado son las acciones desviadas que el pecador ha hecho dentro del propósito que Dios había establecido para su vida. ¿Está siguiendo usted eso? En relación a la flecha que es lanzada con un arco y no da en el blanco. Asimismo, cuando nosotros pecamos, es como si la flecha
esas acciones nuestras fuera la flecha, pero como no van dirigidas al propósito que Dios estableció para nuestras vidas, erró, se van al blanco. ¿Verdad que sí? Nosotros, por ejemplo, ya se ha hecho popular en República Dominicana el deporte de el baloncesto. Cuando usted lanza una pelota, usted lanza la bola al aro y no da, usted erró en el blanco. Así son nuestras acciones pecaminosas en función al propósito que Dios estableció para la vida de cada uno de nosotros. Igualmente hay una palabra griega que es usada en el Nuevo Testamento, en las escrituras originales. La palabra amartia, traducida como una infracción o transgresión. Literalmente esa palabra significa traspasar una línea. Traspasar una línea. Fíjese, siguiendo el mismo ejemplo del baloncesto, si usted está dribleando, picando la bola, y usted salió de la línea que tiene establecida la cancha, esa pelota está outside, está fuera. Así nuestras acciones, cuando rebasan la línea de lo que Dios estableció, estamos fuera del propósito de Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso, el doctor Billy E. Simon, en el diccionario bíblico Horman, lo define como alguien que traspasa el límite de una propiedad, traspasa el terreno de otra persona. La persona que traspasa lo que Dios estableció como justo, comete una infracción, comete una transgresión. Alabado sea el Señor. Esto fue precisamente lo que hizo Adán en Edén. Al traspasar los límites de lo que Dios había ordenado, al obedecer la voz de la mujer y comer del árbol que Dios ordenó no comiese, por tanto hubo una transgresión, una infracción al límite establecido, y esto trajo consecuencias. En primer lugar, el pecado trae la muerte, porque así lo había establecido Dios. Y si nosotros nos vamos a Génesis 2:17, vamos a ver que así Dios lo estableció en la ley que nos da, en las normas que nos da al ser humano. Bendito sea el Señor. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Establecido por Dios. En segundo lugar, se rompe la inocencia y se avergüenza el hombre al ver su desnudez, y se cubren con delantares de hojas cocidas, como nos establece Génesis 3:7. En tercer lugar, el pecado te separa de Dios, que a su vez tiene dos razones. A, Dios es santo y no comulga con el pecado, porque el pecado es suciedad y Dios es limpio por su santidad. B, porque el que ha pecado se quiere esconder de la presencia de Dios. Y eso fue lo que ocurrió con Adán. Si usted busca allí en Génesis 3:8, eso fue lo que ellos hicieron. Cuando oyeron la voz de Dios, creyeron que se podían esconder de Dios. Y a veces hay gente que dice, pero ¿cómo? Dios no es omnisciente. ¿Cómo pudo haberse escondido? Lo que pasa es que había un punto donde Adán y Dios conversaban amenamente, le pasaban balance a lo que estaba ocurriendo en Edén. Pero Adán no estaba ahí. Dios sabe dónde él está. Pero
decirle ¿dónde estás tú, Adán? Es una confrontación a lo que Adán ha hecho. ¿Me está entendiendo? Alabado sea el Señor. A pesar de que el hombre en el inicio prefirió las consecuencias del pecado antes que obedecer, sin embargo Dios en su amor, en su misericordia, le hizo túnicas de pieles para cubrirle su desvergüenza, ya que ellos solo estaban cubriéndose la parte de adelante. ¿Qué es lo que nos dice? Que se hicieron delantares. Si yo me hago un delantal aquí para cubrir esta ropa que estoy vistiendo, cuando me viro hacia usted, la parte de atrás, ¿qué resulta? No está cubierta. Eso es lo que ha hecho Satanás con cada uno de nosotros cuando le obedecíamos. Como dice mi pastor Ezequiel Molina Rosario, Satanás tiene dos sábanas, una larga y una corta. Primero él te presenta la larga para que tú caigas en la tentación, y sin darte cuenta te la cambia, y de buenas a primeras tú estás enseñando los pies, estás enseñando la cabeza y tú crees que está cubierto. Entonces Dios en su misericordia hizo aquel sacrificio para vestirnos, para ponernos entonces vestidos de piel y cubrir esa vergüenza que, como señala Romanos 1, 22 al 23, allí Adán, igual que nosotros cuando estamos en pecado, profesando ser sabios, nos hacemos necios. Y cambiamos la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Entonces Dios mismo los entrega a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos, como dice Romanos 1:24. También a pasiones vergonzosas, mujeres con mujeres y hombres con hombres. Y usted ve cómo anda ese pecado por ahí. Ahora, aquí se me ocurre una pregunta, porque estamos hablando de la homosexualidad, del lesbianismo. Y la pregunta es la siguiente: ¿solamente los afeminados y los homosexuales concurrirán al juicio y se enfrentarán a la ira de Dios? No. Lo que ocurre es que Satanás, en su astucia, en su habilidad, él pone pecado de moda. Y cuando él pone esos pecados de moda, nosotros estamos imbuidos en ese solo pecado, porque eso es lo que está en la palestra pública. Pero mientras tanto él sigue socavando nuestras bases, nuestras familias y a veces nuestras iglesias también. Y en relación con las modas, es bueno hacer un paréntesis, porque muchas veces le caemos atrás a las modas que están en el mundo. La ropa, la recortada que nos hacemos, el peinado que se hacen las mujeres, todo en función a una moda. Pero usted se ha preguntado, ¿quién diseña esa moda? ¿Con qué propósito se diseñó esa moda? Como decía nuestro pastor Miguel Susana en ese mensaje magistral de esta mañana, no debemos nosotros, como hombres y mujeres de Dios, caerle atrás a las modas. Eso es peligroso. Pero volviendo a esta situación que hace Satanás para que nos descuidemos, hay pecados que están socavando la familia. La murmuración de hermano contra hermano,
contra las autoridades eclesiásticas, contra las autoridades seculares, que Dios no nos manda a estar murmurando contra ellos. Dios lo que nos ha mandado es a orar por esas autoridades establecidas, porque por Él están establecidas, eclesiásticas y seculares. Pero nos perdemos en eso, amados. Resulta que se mete el pecado de envidia. ¿Por qué le dan tanta oportunidad a esa hermana? ¿Por qué le dan tanta oportunidad a ese varón cuando yo lo puedo hacer? Esa es una tentación de Satanás que tenemos que huir de ella. La lascivia, la lujuria. Ay, amados. Ay, amados. ¿Cuántas situaciones se presentan con estas tentaciones de lascivia y de lujuria? Nuestros hermanos y hermanas que están solteros, tenemos que orar mucho por ellos, porque eso es una tentación muy fuerte. Sí, amado, no se me ponga muy serio, porque así de serio es este problema. Alabado sea el Señor. Por eso es que nuestro pastor dice que los solteros tienen que ayunar. Tienen que incluir en esa dieta de la lectura de la Biblia, de la oración, tienen que incluir ahí también el ayuno, para que el Señor le fortalezca. Bendito sea el Señor. La idolatría. No solamente las imágenes, hermanos. Hemos hablado en muchas ocasiones que a veces podemos estar idolatrando hasta nuestra esposa, a nuestros hijos. Podemos estar idolatrando el trabajo. Podemos estar idolatrando hasta la iglesia. Hasta nuestro pastor podemos estar idolatrando. Y eso es peligroso, porque los idólatras no entrarán. La soberbia, ay, amados, la ira. ¿Cuántas situaciones con estas tentaciones de esta carne, hermano, que vive esperando la mejor oportunidad para expresar lo que ella tiene en su interior? Por eso es que Pablo nos decía allí en la palabra en Romanos: lo que quiero hacer, no hago. Pero lo que no quiero, eso hago. Y entonces, mis amados, tenemos que controlar esa ira. Tenemos que controlar esa soberbia de creernos que nosotros estamos por encima de los otros. De que nuestra opinión es la verdad absoluta. De que estamos por encima de los demás hermanos, cuando la palabra dice que nosotros debíamos considerarnos como inferior a cada uno. Pero no, hermano, con frecuencia escuchamos expresiones: ay, es que los hermanitos, y usted sabe lo que significa esa expresión, es que el hermanito no está al nivel mío. Estoy menospreciando al hermano al decirle hermanito. Es muy difícil muy diferente cuando esa palabra hermanito es una expresión de cariño. Pero cuando lo hacemos de esa manera, ay, es que usted sabe cómo piensan los hermanitos. Ahí hay soberbia. Ahí hay menosprecio a tu hermano y a tu hermana. Y eso lo condena el Señor. Alabado sea nuestro Dios. La necedad, la deslealtad, la desobediencia a los padres, ese espíritu de desobediencia que se ha levantado de los hijos contra los padres en esta época, porque el espíritu del anticristo es el que está gobernando en este mundo. ¿O no lo sabemos eso? Alabado sea el Señor. Y hay cosas, hermano, fíjese cómo todos esos pecados, los inventores de males, de los secuestros, de los sicariatos,
que ya se ha puesto de moda en nuestro país. Pero en fin, todo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice la palabra que le es contado por pecado. Pero Satanás, cuando pone un pecado de moda, nos está solapando todas esas cosas que están afectando nuestra vida espiritual. Alabado sea Dios. Es probable entonces que muchos estén haciéndose una pregunta. Pero con tantas cosas que tengo que desechar y que están presentes en mi naturaleza pecaminosa, ¿cómo puedo andar justamente? Interesante la pregunta, ¿verdad que sí? Porque son muchas cosas las que tenemos que guardar. Precisamente por esa razón es que el apóstol Pablo le dijo a los judíos y nos dice también a nosotros que a través de la ley nadie es salvo. Porque la ley no vino a traer salvación. La ley lo que vino fue a revelar nuestra condición de pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa. A eso vino la ley. Para eso se instituyó la ley. Pero con una función aún más importante. Porque la ley vino para guiarnos a Cristo. Sí, hermano. Porque así como el pecado de un hombre, Adán, entró la muerte al mundo, así también por el sacrificio de un hombre, Cristo, vino también la vida. ¡Alábalo! Si tú crees que eso es digno de alabanza, alábalo. ¡Gloria a Dios! Pues Jesucristo, siendo Dios, vino al mundo como hombre y venció el pecado y la muerte. Me gusta, hermano, me encanta cómo lo define aquí la Nueva Versión Internacional allí en Filipenses 2, del 5 al 8, que dice: quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Pero no cualquier muerte, hermano. Muerte de cruz. Por tanto, todo el que recibe de corazón, todo el que recibe a Jesucristo de corazón, es librado de la vergüenza del pecado, de la condenación de la muerte, y recibe por su gracia y fe en su nombre el don de la vida eterna. Alabado sea Dios. ¿Cómo afecta el pecado nuestra vida? ¿Y cómo librarnos de su maldad? Vamos a analizar estos versos del Salmo 32. En primer lugar, el 3 y el 4. Dice el salmista: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Aquí estamos viendo, mis amados y amadas, que el pecado nos provoca daño en nuestras emociones, que nos conducen a enfermedades físicas. Aunque es bueno aclarar que no toda enfermedad física es producto de un pecado en particular. Estamos claros en eso, ¿verdad que sí? Pero vamos a ver bíblicamente dos ejemplos. En el capítulo 9 de Mateo, nosotros vamos a encontrar allí una lectura que nos dice, tal como le estaba pasando al salmista, de una enfermedad de un paralítico producto de sus pecados. Pues estando Jesús en Capernaum, allí esa ciudad de Galilea donde era el centro de su ministerio,
estando en esa casa y no habiendo por dónde entrar, estos 4 amigos de un paralítico se subieron por el techo, abrieron un hueco ahí, lo bajaron. Y Jesús, cuando vio esta acción, le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. En primer lugar, está sanando el origen de la enfermedad de este hombre. En segundo lugar, le está diciendo a los fariseos que el Hijo del Hombre, uno de los títulos con que se conocía al Mesías, tiene autoridad de perdonar pecados en la tierra. Amén. Ahora vamos a ver otro caso que lo vamos a encontrar en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Y esto ocurre allí en la ciudad de Jerusalén, cerca del estanque del Siloé. Y los discípulos ven a un hombre ciego de nacimiento, con más de 30 años, creo que unos 38, 39 años tenía. Y ellos le dicen al maestro: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así? Pero como todas las enfermedades no son producto del pecado, Jesús le dice: no es que pecó este o que pecaron sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifiesta en él. Es probable que la situación que tú estés pasando en este momento, alguien haya querido decirte que es porque tú estás en pecado. Y hasta es posible que alguien haya orado por ti, diciéndole a Dios que perdone tu pecado. Pero Dios está en el propósito que tiene contigo. Te tiene metido en ese proceso para que la gloria de Dios sea manifiesta en ti. Para que la gloria de Dios sea manifiesta en tu familia. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Ahora, ¿qué resulta? David sí había cometido un pecado. Y este pecado le estaba afectando en sus emociones. Porque ya sabemos qué había hecho él con la esposa de uno de sus oficiales. Y cómo a través de ese pecado se fue metiendo más hondo todavía. Y planificó la muerte de su esposo para quedarse con la mujer. Vamos a ver, a seguir viendo entonces lo que nos dicen los versículos 5 y 6. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Quiero destacar aquí lo que señala el escritor en Teología Pastoral Sea Internacional en relación a la confesión del pecado, señalando que hay cuentas cortas y cuentas largas. ¿Sabía usted eso? ¿Cuáles son las cuentas cortas? Una persona, aún siendo cristiano, porque el hecho de que estemos en los caminos del Señor no significa que no pecamos. Porque si decimos que no pecamos, estamos haciendo a Dios mentiroso. Y entonces la verdad no está en nosotros. Amén. Lo que pasa es que nosotros
al estar en Cristo, no tenemos una práctica de pecado. Pero si se comete un pecado por esa debilidad y venimos inmediatamente y lo confesamos delante de Dios, porque todo pecado en primer lugar debe de confesarse a Dios, porque la transgresión es contra Dios, en primer lugar contra Dios. Si lo confesamos inmediatamente, entonces es una cuenta corta. Pero si no lo hacemos, esa cuenta se va alargando. Y fue lo que pasó de David con el pecado de Betsabé y el homicidio de Urías. Porque al encubrirlo delante de Dios, se hizo una cuenta larga. Pero cuando el profeta Natán le revela, le señala la maldad que él había cometido, él hizo lo que hace un hombre de Dios. Viene delante de Dios y lo confiesa. Una manera de ilustrar esto: una persona tiene una tarjeta de crédito y comienza a usarla. Pero ¿qué resulta? A medida que va recibiendo dinero, no va pagando los consumos que hace. Llega un momento que se agota el límite que esa tarjeta tiene. Pero ahora los recursos que a él le entran mensualmente no le dan para pagar la tarjeta, porque él permitió que esa cuenta se hiciera muy larga. Yo no sé si todavía hay esta costumbre en nuestros barrios, en nuestros sectores, de que se van haciendo cuentas también en el colmado. Por ahí está Leudi. ¿Se hacen todavía, Leudi? En la mascota, ¿verdad? Hay gente que va tomando en el colmado, va mandando a buscar, pero se le olvida que tiene que pagar. Y entonces la cuenta se le hace larga y termina mudándose del barrio. Y se quedó entonces el varón del colmado enganchado. Gloria a Dios. ¿Por qué, amados? Porque nos dice Proverbio 28:13 que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa alcanza misericordia. Pero hay que venir confiados, hermanos. Esa confesión tiene que ser con confianza, con fe. Porque el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como dice Primera de Juan 1:9. Pero de igual manera sería bueno que nos preguntáramos: ¿con qué sinceridad yo confieso mi pecado? ¿Con qué confianza? ¿Con qué sinceridad? Porque también aquí se presenta una situación que puede agravar nuestra vergüenza por el pecado delante de Dios. Pues usted sabía que hay confesiones livianas y confesiones verdaderas. ¿Qué es una confesión liviana? Es una declaración ambigua. Es una declaración no sincera. Es una declaración que está en dos aguas. No es fría, no es caliente. Es una declaración tibia. ¿Y qué pasa con los tibios? ¿Qué dice Apocalipsis 3:16? Que a los tibios los vomitará Dios de su boca. No podemos ser tibios al confesar nuestros pecados. Alabado sea el Señor. ¿Usted cree que esto sería una forma correcta de yo ir a confesar un pecado? Por ejemplo, que le fallé yo a mi hermano Roger, líbreme el Señor. Y que yo venga y le diga: hermano Roger, si te ofendí, perdóname. ¿Usted cree que eso es una confesión verdadera?
No, amado. ¿Cómo que si lo ofendí? Yo tengo que saber si lo ofendí o no. Porque si yo no estoy consciente de que lo ofendí, para nada le estoy pidiendo perdón. Le estoy haciendo un cumplido. Pero eso en el mundo secular está bien. Una excusa, que usted tropezó con algo. Excúsame. No, en el pueblo de Dios no es así. El pueblo de Dios no es así. Nos decía nuestro pastor esta mañana, ser cristiano es algo más. Alabado sea el Señor. Ahora, si yo vengo donde mi hermano Roger y le digo, hermano Roger, reconozco que he actuado mal en contra de ti, amado. Te hice daño con eso que hice, hermano. Y estoy dispuesto a que tú me perdones y yo a resarcir ese daño que hice contigo. Porque la palabra desde el Antiguo Testamento está establecido que nosotros tenemos que resarcir el daño que le hacemos a nuestro hermano. No es pedir una simple excusa. Y si te ofendí, perdóname. No, eso no es una confesión verdadera. Pero amados, lo grave de este asunto es que venimos también delante de Dios y hacemos lo mismo. Me dan la oportunidad para que haga una oración aquí y para hacer un cumplido delante de la congregación vengo y le digo, ay Señor, si te ofendí, perdóname. De la misma manera, si no lo ofendí, voy a seguir haciendo lo que vengo haciendo, que es contrario a lo que Dios ha establecido, y no me estoy arrepintiendo, porque no estoy siendo sincero delante de Dios. Y Dios sabe todas las cosas, hermano. Antes que la palabra esté en nuestra boca, ya Dios la sabe. ¿Y cómo puedo yo venir aquí y creer que puedo venir delante de Dios como si estuviera delante de mi hermano Roger y decirle, si te ofendí, perdóname? No, amado. Tenemos que ser con una confesión verdadera delante de Dios. Tenemos que venir con sinceridad. Y recuerde, cuando veíamos las definiciones, hay personas que el enemigo le ha engañado tanto que se han convertido en sinvergüenzas, que las consideraciones morales les son indiferentes y las espirituales en consecuencia son blasfemos contra Dios. Otros tienen el entendimiento tan entenebrecido que van por ahí siendo engañando y siendo engañados. Y fíjese esta descripción que hace el profeta Isaías allí en el capítulo 3, 9, sobre este tipo de personas. Dice la palabra: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonan mal para sí. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Amado, tenemos que pedirle a Dios permanentemente que nos dé discernimiento, que nos dé fortaleza para nosotros no caer en situaciones como las que están pasando ese tipo de personas. Pero Dios, al igual que hizo con Israel cuando lo sacó de Egipto, quiere quitarte la vergüenza de tu pecado. Así como la circuncisión en Gilgal representó quitar la vergüenza del pecado de Egipto, hoy el Señor también te dice en Isaías 1:18, mostrándote tu misericordia, venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana,
como nieve serán emblanquecidos. Y aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Es necesario venir delante de Dios con sinceridad, entregándole nuestro corazón en verdad, para poder experimentar la vida de victoria sobre el pecado que Cristo nos garantiza, y expresar con toda confianza, como lo expresó el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por su fe vivirá. ¿Quieres tú vivir esa confianza y tener la seguridad de una vida eterna? Pues debes saber que Jesucristo está a la puerta. Es tiempo de que le entregue tu corazón. Y al hacerlo puede tener esa confianza que expresa el Salmo 34:5. Como bien cantaba nuestra hermana Grey aquí en esa alabanza. Los que miraron a Él, los que miraron a Él, fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria. Pero hay que hacerlo con un corazón dispuesto, con sinceridad, para que podamos tomar esa promesa que nos tiene la palabra allí en Jeremías 29:13, que dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hoy es día de tu salvación, porque este es el tiempo aceptable del Señor. Ven a Jesús, circuncida tu corazón. Israel lo hizo allí en Gilgal físicamente, pero el Señor quiere que circuncidemos nuestro corazón. Es tiempo de tu Gilgal para que reciba la tierra prometida, para que reciba la promesa de la vida eterna. Solo los redimidos verán la nueva tierra y cielos nuevos. Cristo quiere quitarte la vergüenza del pecado y la condenación de la muerte, y darte el don de la vida eterna. Amigo que estás aquí, amigo que estás aquí, amiga que estás aquí, no está por coincidencia en este lugar. Dios te ha entregado esta palabra, porque yo no sé lo que el pecado ha hecho contigo, los engaños que el enemigo ha hecho contigo, y ahora quiere avergonzarte. Ahora te quitó la sábana larga y te dejó la corta, para que tú te avergüences del pecado que cometiste. Pero esta noche Jesucristo quiere hacer una nueva criatura en ti. Hoy Jesucristo quiere cambiar esa vergüenza del pecado por una vida victoriosa en Él. Acéptale como tu Señor y Salvador, y debes de saber que su venida está a la puerta. Es el tiempo de que la iglesia sea levantada. Pero el Señor ha tenido paciencia, porque no quiere que tú te pierdas. Quiere que tú vengas al arrepentimiento. Debe de saber que Jesucristo está a la puerta. Por eso en esta noche yo te digo: Maranata, Cristo viene ya. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Padre Santo, Señor y Dios Todopoderoso, te alabamos, Dios, te bendecimos, Dios. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aún estoy de pie, Señor, en este lugar. Padre, porque tú me has permitido hablar tu palabra, Señor.
sin merecerlo yo, Señor. Padre, gracias. Padre, lo que tú me has entregado humanamente yo lo he dado, Dios. Ahora te pido, Espíritu Santo, que tú eres el que convence de pecado. Tú eres el que convence de justicia. Tú eres el que convence de juicio. Tráelos a ti, Señor. Tráelos a ti, Señor. Porque por ello mi Cristo dio la vida, Señor. Por ello, Señor, Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz para darle vida, Señor. Tráelos a ti en esta hora, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Quiero conversar un momentito con los amigos. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Tú has escuchado la palabra que Dios ha enviado para esta hora. Dios quiere hacer algo contigo. Dios quiere librarte de la condenación del pecado. Dios quiere quitar esa vergüenza de su rostro. Dios quiere alumbrarte. Pero tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Porque es la única vía de reconciliarnos con Dios. Es la única vía del perdón de pecado. Los amigos que están aquí, ven, pasa al frente. Levántate y pasa al frente, porque Dios quiere limpiar de ti toda vergüenza. No tienes por qué avergonzarte a partir de hoy, porque Dios te limpia en esta hora. Alabado sea el Señor. Los amigos y amigas que están aquí, hombre, mujer, Dios te ha hablado. No te hagas esperar, ven a Cristo.